Bienvenidos a este programa de jueves, por la tarde-noche en Europa, por el mediodía en América Latina, tarde en algunos países como Venezuela, Argentina, al mediodía en Perú. Nosotros, nuestro entrevistado, como verán más adelante, es de Perú, está en Lima, y me acompañan Santiago Martínez de Eureka News. ¿Cómo está, Santiago? Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros, Bruno, Julio, encantado. Y Julio Arbizu, que es abogado, es procurador anticorrupción y él lidera una demanda contra un soldado israelí en Perú, una investigación que se abrió en este momento en Perú, uno de los procesos que se ha abierto contra soldados israelíes por sus crímenes de lesa humanidad, genocidio. En el caso específico pertenecía a este soldado al cuerpo de ingeniería de las Fuerzas de Defensa israelí, del ejército israelí, entre comillas, que se encargó de demoler, según la ONU, más del 70% de los edificios de la Franja de Gaza en lo que lleva a esta operación de genocidio en la Franja. Pertenece a la red de abogados de la Fundación Hin Rahab, en honor a esta niña que fue asesinada de 6 años en el comienzo de la invasión israelí a Gaza, rodeado del auto en el que iba esta niña escapando de un barrio de Gaza y atacado por tanques y atacado incluso la misma ambulancia que iba a rescatar a esta niña y que quedó en comunicación después de que se muriera toda su familia a través de celular con las líneas de emergencia de la Cruz Roja en la Franja de Gaza. Bueno, esta fundación se ha dedicado a armar procesos judiciales contra los soldados, tenientes, personas en específico que están alrededor del mundo, ya sea de vacaciones o que tienen doble nacionalidad. Y Julio hoy nos va a estar contando cuál es la estrategia, cómo se armó este caso y, sobre todo, cuál es la perspectiva de este plano que por ahí no está tan presente en los medios de comunicación, que es el plano de la batalla judicial por encontrar justicia por los crímenes de lesa humanidad. Bueno, buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo por ahí? Bueno, buenas tardes, Santiago, Bruno. Un gusto conversar con ustedes. Bueno, nada, por aquí, de hecho, vengo de la Fiscalía. Son días atareados, complicados. Bueno, digamos, la decisión de interponer la denuncia fue muy rápida. La tomamos aquí prácticamente de inmediato. Creo que es una obligación de quienes ejercemos el derecho desde una perspectiva de humanidad y de quienes además entendemos que los principios que guían el derecho internacional humanitario y los derechos humanos pues sostienen precisamente el ejercicio de la ley, ¿no? Así es que, nada, no es más que eso. Estamos esperando sí que tenga algún nivel de efectividad, más allá de lo simbólico. Y bueno, nada, estamos aquí prestos a conversar con ustedes, por supuesto. Bueno, vamos a empezar principio para los que nos están viendo, quizás en el plano jurídico es complejo entender cómo se arman todos estos casos, cuál es la estrategia judicial. Entonces, yo primero antes de empezar, voy a pedir que todos los que están ahí conectados, que vayan dándole me gusta a este video, porque generalmente en YouTube el algoritmo, cuando hablamos de temas que tienen que ver con Israel, con Gaza, nos invisibiliza completamente. Este video va a estar desmonetizado seguramente, entonces dándole me gusta y comentando, preguntando qué cosas le preguntarían a Julio, nos hacen un gran favor. También vamos a ir haciendo como desmadejando un poco de lo mayor a lo menor y este caso específico. Así que vamos a empezar primero con un extracto de una entrevista que le hice hace 6 meses al presidente de la Fundación Hin Rahab Foundation, Dijab Abu Shahá, para preguntarle cuál es la estrategia de la fundación. Santiago, si la tenés ahí, escuchémoslo, son 3 minutitos y con esto arrancamos. Pero una vez más, creo que el camino más importante para seguir los países es en su propia ley nacional. Creo que en la experiencia, ya sabes, ha demostrado que los países no toman en serio el derecho internacional, pero toman sus propias leyes en cada serie.
Entonces, la separación de poderes realmente no se aplica a nivel mundial. Como ven, el derecho internacional a nivel internacional está dictado principalmente por la geopolítica y el equilibrio de poder. Cuando se dirige al derecho nacional, por supuesto hay cierta influencia, pero es algo más independiente que el derecho nacional en ciertos países. Por ejemplo, si quieres perseguir a los Estados Unidos, entonces deberías ir a ese tribunal estadounidense, porque los estadounidenses nunca reconocen los tribunales internacionales, especialmente el ICC. Incluso tienen una ley, se llama el Acto de Invasión de la Haya. Hace realmente frío así, no es broma. En esa ley dicen que si el ICC arresta a cualquier ciudadano estadounidense, los Estados Unidos tienen derecho a invadir Holanda y liberarse. Eso es así que va tan lejos. Pero si llevas a un ciudadano estadounidense en América a un tribunal, o a los propios Estados Unidos a un tribunal, eso es posible. Eso es lógico. Nadie puede venir y decirte, ya sabes que no tienes jurisdicción al respecto. Así que lo mismo ocurre para cualquier otro país. Por ejemplo, trataremos de llevar a los países que no tienen un sistema judicial realmente independiente. Y es una broma intentar ir a sus propios tribunales, porque sus propios tribunales están en los bolsillos del gobierno. Así que un país como ese, sí, el ICC es tal vez la única manera de ir. Así que estamos trabajando en este momento en algo sobre uno de estos países que creemos que son explícitamente cómplices en esto. Entonces, pero la decisión final, sí, no es el país de Europa. No, los países de Europa, como dije, trabajaremos. Los países de Europa trabajarán contra ellos en su propia jurisdicción nacional. Entonces, ¿por qué? Porque allí es posible hacerlo. Pero solo quiero decir que sí, ir tras los países también es parte del plan. Pero una vez más, ya sabes, nosotros no tenemos que hacer las cosas demasiado rápido, porque todavía somos una organización joven, crecimos demasiado rápido, y si hacemos demasiadas cosas y más de lo que podemos, digamos, la calidad de nuestro trabajo gestionar se reducirá. Así que creo que en este momento es importante concentrarnos en nuestro negocio principal, en lo que hacemos bien, y luego construirnos lentamente. Ya sabes, tenemos tiempo que los crímenes de lesa humanidad no desaparecen. ¿No desaparecen con tiempo? Sigue siendo válido incluso si vienes a ellos después de 1 o 2 años. Y no tenemos la ilusión de que es esto lo que detendrá el genocidio. No tenemos esta ilusión. Sabemos que esto no se trata de detenerlo. No podemos detenerlo, incluso si los tribunales no fueran. Solo el poder puede detener esto. Solo el equilibrio de poder y solo la resistencia pueden detener esto. Boicot, movilización puede detener esto. Las acciones legales son solo parte del panorama general. Es una parte muy importante para el futuro. Vení para acá, Santiago. Es una parte muy importante, ya sabes, tratar de prevenir cosas en el futuro, prevenir cosas en este momento. Quizás el ICJ, pero incluso el ICJ tardará 3 años antes de emitir un veredicto final sobre el caso de genocidio. Así que funciona muy lentamente. Bueno, ese era Dijab Abu Yahya. Algunas está traducido esto del inglés al español, pero en términos generales él hablaba, es el presidente de la fundación, de que tenían una estrategia legal dividida principalmente en agarrar las justicias nacionales para juzgar a los ciudadanos que tienen doble nacionalidad, a los privados que han actuado facilitando el genocidio también, y llevar a los estados a ya sea a la Corte Internacional de Justicia o a los presidentes, ministros, a la Corte Penal Internacional, pero que la Hinra Foundation se estaba concentrando más que nada en las justicias nacionales. Hay más de 25 casos que se han presentado en este tiempo que lleva la Fundación Hinra, y en América Latina hay por lo menos más de 5 casos. Uno de los más llamativos fue un caso de un soldado israelí que estaba de vacaciones en Brasil, que se emitió una orden de arresto y escapó con la complicidad de la embajada israelí y con la complicidad argentina que le facilitó su fuga. Julio, explícanos un poco por qué la justicia nacional, cómo funciona la jurisdicción internacional, pensándolo para una persona que no tiene tanto conocimiento de cómo funciona este sistema y cómo es posible encontrar justicia a través de esta vía. A ver,
Como todo es cíclico en la historia de la humanidad, nosotros no hacemos sino responder a eventos que ya ocurrieron en el mundo, ¿no? Y en algún momento, hace 80 años, después del Holocausto judío, ¿no es cierto?, que tuvieron que afrontar ciudadanos judíos frente a la barbarie nazi, la reacción fue precisamente evitar que la impunidad, ¿no?, alcanzara a estos criminales de guerra que se fueron a refugiar a distintos lugares del mundo después de haber cometido atrocidades en los campos de concentración, ¿no? Y se estableció, entre otras, digamos, principios diversos, ¿no?, el de la jurisdicción universal para permitir que los estados que firmaban tratados internacionales de derechos humanos persiguieran los crímenes relativos a la violación de derechos humanos, crímenes de guerra, sin necesidad de que los delitos se cometieran en territorio nacional, es decir, sin que tuvieran competencia jurisdiccional por el territorio, sin que además el que cometiera los delitos fuese un nacional y sin que la víctima fuese tampoco nacional, ¿no? Es decir, una obligación de abrir una investigación, de seguir un proceso y eventualmente incluso de condenar estos crímenes de guerra aun cuando no hubiese, ¿no?, competencia territorial tradicional, ¿no? Entonces, todos los países que firmaron estos tratados internacionales de derechos humanos están obligados, en virtud del principio de jurisdicción universal, a actuar. Tal como, por ejemplo, actuó en su momento Inglaterra en el caso de Pinochet, cuando después de haber cometido los delitos que todos sabemos cometió Pinochet en el contexto de la dictadura militar en Chile, puso un pie en Londres y fue finalmente aprehendido. Ciertamente después enviado nuevamente a Chile y ya sabemos todos que muerto en absoluta libertad, ¿no es cierto?, como lamentablemente ningún sátrapa de su catadura debería terminar. Pero, digamos, ese es un ejemplo, digamos, eso es un ejemplo bastante gráfico, bastante reciente, además de la aplicación de la jurisdicción universal. Pues bien, en virtud de esa jurisdicción universal es que nosotros en Perú, y lo que hizo ciertamente la justicia brasileña por la actuación de los abogados allá, es se abre una investigación en virtud de ese principio, se emiten las órdenes de arraigo para que esa persona no pueda eludir la acción de la justicia y se empieza a, digamos, a abrir un proceso de investigación que dé cuenta de varias cosas. Primero, de la relación con este sujeto con los crímenes que se le imputan, ¿no? Y de su participación en los elementos objetivos de esos crímenes en particular, ¿no? Pues bien, lo que hicimos nosotros fue dar cuenta al Ministerio Público de acá, lo hicimos directamente a la fiscal de la Nación, es decir, a la máxima autoridad de la Fiscalía aquí, de la presencia de este sujeto. Lo que hizo la Fiscalía fue derivar la denuncia a una Fiscalía especializada en derechos humanos, y esa Fiscalía especializada en derechos humanos la envió a una fiscalía en Ica, que es una localidad a 3 horas de Lima, que es la capital del Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque supuso erróneamente que el último lugar donde había estado este sujeto, porque presentamos pruebas, por supuesto, pruebas de la presencia de esta persona en Perú, la última foto correspondía a esa localidad, a Ica. Nosotros presentamos un escrito de nulidad diciéndole que no importaba si era en Ica o si era en Lima o si era en Cusco, en cualquier ciudad del país donde estuviese, porque estábamos apelando a la jurisdicción universal y que esta investigación tenía que ser tramitada en el Perú donde llegase, ¿no? Y nosotros apuntábamos a Lima, por supuesto, pues estamos en Lima y es la capital, y aquí, y además él entró por el Callao, que es una localidad que está al lado de Lima.
Entonces simplemente estamos a la espera de una decisión final respecto de eso, que es un asunto, digamos, de trámite, pero que puede ser importante para los efectos de la investigación. Estamos hablando del soldado Adi Karni, ¿no? Que pertenece al cuerpo de ingenierías del ejército de Israel. Santiago, ahí tenés la foto de él que aparece en el cuerpo de ingenierías de Israel. Perdón. Es el cuerpo que se encarga de las demoliciones, entre comillas, según la ONU, más del 70% de las casas destruidas, pero bueno, los cuerpos de ingeniería, por ejemplo, se encarga de demoler las casas, abrir caminos, construir, entre comillas, las bases militares de ocupación en Israel. Acá vemos una foto de este soldado. Si tenés por ahí, podemos ver un video incluso de él mismo festejando la explosión de una mezquita, que también hay una cuestión acá que en los delitos de los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad, que es también comprobar que se atacó a infraestructura civil. Acá podemos verlo que está detonando y festeja. Como el típico video de los soldados israelíes que hemos visto una y otra vez a través de TikTok, que ellos mismos lo han subido. Julio, ¿cómo es que ustedes se enteran que este soldado está en Perú? Mira, hace unas semanas recibimos la comunicación de DIAP, de la Fundación Hinrajab. Nosotros no los conocíamos. Él se puso en contacto con nosotros, nos envió información de la presencia de 2 soldados que habrían pasado por Perú previamente. Luego de unos días nos dijo que estas personas ya habían salido del territorio y que esta tercera persona, este tercer soldado, estaba todavía en Perú, ¿no? Nos preguntó si nosotros podíamos representar a la fundación en una eventual denuncia contra este sujeto, y como les dije yo al comienzo, pues no lo pensamos demasiado. Viendo las pruebas con las que contaba la fundación, dijimos que sí, que efectivamente aquí había una correspondencia entre la imputación que demandaba la fundación y las pruebas que nos presentaban. Primero, estos videos que ustedes están viendo daban cuenta de la pertenencia de este sujeto al ejército israelí, pero además del nivel de destrucción que él mismo había ocasionado, él directamente, ¿no es cierto? Hay fotos de detonaciones provocadas por él, de objetivos civiles a toda luz, y además de detonaciones celebradas posteriormente por este mismo sujeto, como si de un psicópata se tratara. Y luego hay fotografías diversas de él y de su paso por el Perú, ¿no? Fotografías recientes en el momento en que se puso esta información a disposición nuestra. Así es que con esa información es que ustedes lo nosotros rastrearon denunciamos cuando estaba... a la Fiscalía. Julio, o sea que ustedes lo rastrearon mientras esta persona estaba de vacaciones, porque generalmente lo que pasa con muchos soldados israelíes o jóvenes que hacen el servicio militar en Israel es que después se van de vacaciones a la cordillera, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador. Muchos incluso terminan sus viajes en Montanita, Ecuador, y algunos que otros suben incluso hasta Centroamérica. ¿Ustedes pudieron rastrearlo después de que se hiciera esta inteligencia de alguna manera de seguirlo en las redes sociales y ubicar los que estaban en Perú? La fundación lo llamó a usted y ahí inmediatamente activaron. ¿Bajo qué delitos lo acusaron y cómo es el proceso, cómo inicia este proceso y cómo continúa, Julio? Sí, mira, nosotros recibimos de la fundación la evidencia. Ellos tenían diversa información sobre la participación de esta persona en estos crímenes. Lo que has dicho es correcto, o sea, hay diversas personas, diversos soldados israelíes que prefieren, quién sabe por qué, esta parte del mundo para pasar sus vacaciones después de haber
cometido las atrocidades que han cometido en la Franja de Gaza. Y así como la Fundación Hinra Hab se ocupa de ubicarlos, pues esto ocurrió en algún momento hace 80. Se nos fue Julio por ahí. Ahí. Bueno, estamos con Julio Arbizu, que es uno de los abogados que ha logrado abrir una investigación contra un soldado israelí del Cuerpo de Ingeniería a cargo de las demoliciones en la Franja de Gaza, entre comillas, de destrozar todos los edificios por parte del ejército israelí. Estaba vacacionando en Ica, Perú. La Fundación Hinra Hab lo conectó y logró que pudiese abrirse una investigación, y está a la espera Julio, que está representando en este momento a la Fundación en Perú, que pueda abrirse esta investigación, citarse a este personaje para ver si hay posibilidad de que pueda ir arrestado o pueda... Hola. Hola, Julio, ¿estás por ahí de vuelta? Hola, sí, Julio. Nos estabas contando y se había cortado. ¿Escuchas, Julio? Hola, hola, hola. Sí, nosotros te escuchamos, Julio. ¿Vos nos escuchás nosotros? Parece que se volvió a cortar. Ahí Ahora, te escuchamos, ahora estamos de vuelta, Sí, te nos escuchamos. estabas contando, Julio. Hola. Sí. Fíjate ahí a ver si los auriculares... Bueno, estamos con Julio Arbizu. A ver si logramos conectar en términos de audio. Bueno, les estaba contando una de las Hola, grandes... hola. Sí, Julio, ¿nos escuchás? A ver. No sé qué pasó. Estábamos hablando con Julio, que es el abogado que lidera este proceso en Perú. Como les contaba, uno de las grandes desafíos es que poder juzgar a alguien que haya cometido que haya cometido estos crímenes. Santiago, ¿vos qué tanto conocés de estos procesos? ¿Qué tanto te has enterado? Porque la verdad que hoy por hoy, viendo las imágenes de Gaza, uno se queda con poca esperanza de que se pueda detener el genocidio y que haya algo de justicia. La verdad, yo es que cada día me destroza más Gaza, ¿no? Ahora hago menos referencias porque es que, la verdad, es que no hay nada que referenciar. Te decía antes de que empezara el programa, cuando hablábamos de que no hace falta ver noticias de Gaza para saber lo que está pasando. Los que llegamos siguiendo la guerra, ya no desde que empezó ahora, desde el 7 de octubre, sino desde que yo tengo casi 60 años y es desde que he nacido, recuerdo siempre a los israelíes cometiendo genocidios. Sí, también han atacado los árabes en cierto momento, pero bueno, siempre sabemos quiénes son las víctimas y quien cada vez tiene menos territorio, quien cada vez tiene menos propiedades, quien cada vez tiene más muertos, sabemos quién es la parte palestina. Tenemos aquí a Julio, perdona un momento. Hola, Ahí entró Hola, de vuelta Julio. Julio. Sí, no sé qué pasó. Sí, Un corte de problema de internet. conexión. Julio, nos estabas contando un poco del proceso de la acusación que se presentó, los delitos que entiende que cometió y también cómo continúa este proceso, porque se ha abierto la investigación, fue noticia nacional en Perú, fue noticia latinoamericana, porque es uno de los primeros países que logra abrir una investigación formal. A ver, ya había habido una presentación en el Tribunal de Guayas en Ecuador contra Sahar Cohen, que había estado involucrado como soldado israelí, también parte del cuerpo de ingeniería, en la demolición del hospital Al-Shifa, uno de los hospitales más grandes de la Franja de Gaza. Ya había sucedido lo de este soldado israelí que se había escapado, prófugo de Brasil con las órdenes de arresto. Hay otros procesos más, creo hay un proceso contra un soldado israelí en Colombia que se abrió, pero esta noticia, esta apertura de investigación se volvió noticia latinoamericana. Contanos cómo sigue y cuáles son los delitos por los cuales se acusó a este soldado. Bueno, se le ha denunciado por crímenes de guerra, por genocidio, en general por delitos contra los derechos humanos. Por eso es que la Fiscalía especializada en delitos humanos, en derechos humanos, en delitos contra los derechos humanos en Perú es la competente para ver el caso. No sé si les conté que hoy mismo en la mañana estuve conversando con el fiscal coordinador que me ha pedido
unos días apenas para poder tomar la decisión final sobre disponer las medidas, abrir la investigación para disponer las medidas necesarias. Yo lo que espero es que una institución como el Ministerio Público en Perú, que todavía es una institución, aquí para poner un poco en contexto de la audiencia, lamentablemente Perú atraviesa una crisis institucional total, ¿no? Y por eso, y cuando digo una crisis institucional total, hablo del Ejecutivo, del Legislativo, pero hay, digamos, un remanso todavía, o digamos, una luz de esperanza que proviene desde el sistema de administración de justicia, y yo creo que el Ministerio Público puede dar todavía alguna batalla contra la barbarie absoluta en términos de desgobierno y en términos de debacle del sistema democrático en el país, ¿no? Y creo que esta puede ser una buena ocasión. Hace apenas una semana yo puse en conocimiento de la opinión pública a través de una plataforma informativa que habíamos denunciado este caso ante el Ministerio Público, directamente a la Fiscalía de la Nación, y lo hice porque me entrevistaban por otra razón. Me entrevistaban porque la Fiscalía de la Nación había denunciado a la Presidenta de la República por los crímenes cometidos contra los manifestantes de su gobierno, porque aquí se mata impunemente también. En esa entrevista yo aproveché para decir que habíamos denunciado a esta persona y que igual que se persigue o que se persigue penalmente, por supuesto, que se abre una investigación contra la Presidenta de la República, el Ministerio Público debería hacer lo propio contra un sujeto que ha cometido, o que es por lo menos sospechoso de haber cometido delitos graves contra los derechos humanos fuera del territorio nacional aplicando la jurisdicción universal. Por eso nosotros todavía tenemos confianza en que un Ministerio Público riguroso, rebelde del poder autoritario que ejerce la presidencia y el Parlamento, pues pueda tomar cartas en el asunto y abrir una investigación y además investigar de manera correcta, ¿no? Uh-huh. Ahora, Julio, este soldado sigue dentro de Perú, hay riesgo de fuga, de entorpecimiento de este proceso, porque bueno, está el antecedente de este soldado israelí que estaba en Brasil, que se fugó con la ayuda de la embajada israelí en Brasil y la ayuda incluso de Argentina, ¿no? No lo sabemos, no sabemos con certeza si sigue en Perú, por eso es que la rapidez con que pueda actuar el Ministerio Público es más urgente que nunca. Y eso se lo hemos dicho hoy al fiscal, y le hemos hecho notar esa necesidad que tenemos todos de que se tome una decisión inmediata, ¿no? ¿Se sabe cuánto puede llegar a demorar esta decisión, Julio, o es cuestión de esperar y ver? No, en principio la Fiscalía debería tener, o sea, podría tener 5 días, pero evidentemente puede hacerlo hoy día mismo. O sea, esa decisión podría tomarla hoy día mismo, ¿no? Sí. Y ahora, Esperemos que Julio, así sea. ¿cómo se lo tomó la opinión pública en Perú? Porque, a ver, lo que está pasando en muchos países es que cuando hay apertura de investigación contra soldados israelíes, después aparece una campaña mediática fuerte por parte de algunos medios, de algunos comunicadores que son simpatizantes de Israel, que tienen relaciones, la comunidad judía sionista que empieza a hablar de que estas investigaciones son antisemitas, son un ataque contra los judíos. ¿Cómo ha sido la reacción de la opinión pública y de los medios tradicionales peruanos respecto a la apertura de esta investigación? Muy, muy escueta por ahora. Ahora, nosotros tenemos un perfil bastante particular. Nosotros defendemos generalmente comunidades vulnerables, defendemos causas que otros prefieren no defender, y por lo tanto tenemos experiencia en recibir
nosotros decimos premios de esos desavisados. Pero sí he visto en algunos lugares donde la comunidad judía es bastante más fuerte, alguna desinformación, alguna de carácter insólito. No he visto algún noticiero en Argentina, por ejemplo, sosteniendo que somos algo así como un brazo legal de Hezbollah, o que hacemos parte de Hamás, ¿no? Lo cual es risible, pero creo que da ocasión a sostener que aquí básicamente lo que hacemos es mirar al otro con humanidad, ¿no? O sea, el que mira al otro como uno igual, a nosotros, pues termina siendo un disidente, parece, ¿no? Hace 80 años pasó lo mismo y todos, creo, todas quienes respondimos y seguimos respondiendo frente a la barbarie, nos indignamos y ahora parece que la indignación es selectiva, ¿no? Es parcial. Yo creo que esa es una barbaridad, esa es una muestra de deshumanización y contra eso es que nosotros nos levantamos permanentemente, ¿no? Y creo que el ejercicio del derecho también debería apuntar hacia eso, ¿no? Ya pasó aquello que decía Schmitt, ¿no? Esto de que el enemigo no tiene derechos, ¿no? Ya el derecho penal del enemigo creo que está en decadencia, ¿no? La idea de que el otro no es un igual, ¿no? Julio, ante todo quiero agradecerte a ti y a todos tus compañeros de tu bufete este trabajo que hacéis y te lo agradezco personalmente como ser humano, lo que hacéis. Os lo agradezco de verdad, porque tiene que ser juzgado. En cuanto a lo de las redes sociales, todos sabemos cómo trabajan el poder que tiene en las redes sociales Israel con sus bots automáticos, sus medios de comunicación comprados, hasta Hollywood hace las películas a medidas para ello. Por eso yo veo muy importante que países como España, por ejemplo, estén ahora llamándole por su nombre a lo que cometen los israelíes, genocidio. Hay otros países. ¿Qué importancia jurídica, ya no digo mediática, porque mediática sí la tiene, el caso es que España ha sido atacada desde que se pronunció así el gobierno por todos los frentes mediáticos, hasta en Eurovisión, que tiene narices la historia, ¿no? ¿Qué importancia judicial tiene que países reconozcan el genocidio, el crimen cometido? Importancia judicial. Pues sí, yo creo que de algo ha de servir que la comunidad jurídica cierre filas en torno a lo que decidió esa misma comunidad cuando se decidió acabar con la impunidad de delitos tan odiosos, tan brutales, ¿no? Y se decidió eso para evitar que cualquier comunidad, cualquiera que fuese, sea atacada, ¿no? Sea diezmada, sea discriminada, ¿no? Y eso podría pasarle a cualquiera. Eso podría pasarle a cualquiera en función de cualquier tipo de signo, de cualquier tipo de disidencia. Entonces creo que es simplemente volver a la justicia, digamos, volver a los ideales de justicia que, digamos, dieron lugar a los tratados internacionales de derechos humanos y que en su momento desplazaron la barbarie, ¿no? Y además, ¿no?, hace efectivo, ¿no?, el sistema universal de protección a los derechos humanos. Si no, todo se convierte en una broma, todo se convierte en una broma. ¿Para qué existe el sistema universal de protección a los derechos humanos? Precisamente para esto, ¿no? Si no, y lamentablemente creo que vamos de alguna manera, o hay una intención cada vez más evidente, y espero que no triunfe, pero hay una intención cada vez más evidente de ir hacia una hegemonía
de un feudo, ¿no? De un poder omnímodo que tiene solo vasallos, ¿no? Y eso es brutal y pavoroso, ¿no? Julio, como abogado de derechos humanos que ha estado en otros procesos judiciales, recién hablabas de algunas masacres cometidas por la presidenta de facto Dina Boluarte y que se cometieron después del golpe a Castillo. Me gustaría un poco que nos pongas como la situación hipotética de que este juicio se lo detiene a este personaje y se tiene que presentar las pruebas. ¿Cómo se armaría un caso? Porque, a ver, hay una particularidad, es un caso de otro país, se aplica a la jurisdicción internacional porque la justicia de ese país no interviene, y hay que probar una serie de delitos que son muy complejos de probar y que están muy en discusión en cuanto a la carga de prueba jurídica. De hecho, esto es un gran debate de los abogados de derechos humanos, cómo actuar en casos como este. ¿Cómo sería en términos prácticos, obviamente sin revelar toda la estrategia judicial que podrían seguir contra este soldado israelí para no boicotear la posibilidad de detener y Bueno, condenar en ese proceso? Pero me gustaría que abordes un poco la complejidad de esto, porque no es sencillo, ¿no? No, para nada, para nada. Todo sería muy nuevo, en primer lugar, porque hay poquísimos precedentes a nivel mundial del ejercicio de la jurisdicción universal en casos locales, en casos de países y sistemas internos. Vamos, se trata básicamente de encontrar los elementos objetivos de los tipos penales invocados, es decir, hay una persona que ha perpetrado delitos en, primero, los códigos penales de los países, del país que ha iniciado la investigación, al cual pertenece el infractor. Si esto es así, basta con que se prueben luego que esas conductas están enmarcadas en esos tipos penales. Obviamente esto pasa por una serie de etapas, ¿no es cierto? Obviamente este sujeto tiene un derecho de defensa que tendrá que hacer valer en el marco de ese proceso, ¿no? Hasta llegar eventualmente a una condena, ¿no? o una absolución. Uh-huh. Los delitos de lesa humanidad no prescriben, ¿verdad? No prescriben los delitos de lesa humanidad. Julio ahí de vuelta se nos ha ido. Y la complejidad que, aparte de no prescribir, es lo que decían. Está la jurisdicción universal, pero no ha habido muchos casos de jurisdicción universal. Sí ha habido tribunales especiales para juzgar, por ejemplo, los crímenes en Ruanda, los crímenes en Bosnia y Herzegovina. La Corte Penal Internacional se dedica más que nada a casos de particulares, tipo los ministros, los presidentes, la Corte Internacional de Justicia de los estados. Y bueno, Julio, nos estás contando un poco la complejidad de armar este caso. Sí, bueno, te decía, obviamente es un caso complejo porque hay escasísimos precedentes, pero no deja de ser un caso más también, un caso en el que hay que tener en cuenta que el investigado, el imputado, el llevado a juicio eventualmente tiene derechos también, tiene derecho a la defensa, tiene que haber una confrontación con esa defensa. Nosotros eventualmente ejerceríamos desde nuestra posición de querellantes, el Ministerio Público actuaría también en representación de la sociedad, y bueno, eso tendría que dar lugar en su momento a ese debate, ¿no? Claro, porque uno piensa, por ejemplo, que muchos de los hechos que cometió, muchos de los crímenes que cometió este soldado, por ejemplo, hay víctimas palestinas. La complejidad, por ejemplo, de recabar esos testimonios, de poder soportarlo, de que estas víctimas palestinas estén vivas, que puedan hacer una videollamada en vivo durante el juicio, el tema también de buscar
los expertos legales, los expertos forenses. No hay mucha gente que haya visitado experta la Franja de Gaza, que es una complejidad en todos los casos de derechos humanos en general. Hay forenses, hay expertos, peritos que van a los lugares, y estamos en un genocidio en curso donde una de las grandes complejidades es que ni siquiera hay una presencia permanente de personal humanitario. Sí, por supuesto. Es un caso de altísima complejidad probatoria, ¿no? Pero por ahora, digamos, estamos en una etapa incipiente. Yo siempre digo que hay que ir paso por paso. Esperemos que efectivamente aquí tengamos la oportunidad de hacerlo, tengamos la oportunidad de que se abra una investigación efectivamente que nos dé lugar a presentar ese material probatorio. Lo hemos hecho de manera preliminar y creo que eso por lo menos amerita simplemente una apertura de diligencias preliminares, ¿no? Y Julio, ahora que has tenido contacto con la Fundación Hinra Hub, ¿ya queda armado una red de abogados latinoamericanos? Porque, a ver, hay varios que ya están en Brasil, en Chile, en Argentina, en Ecuador. ¿Se puede pensar en casos donde se puedan armar a través de otros países o se pueda armar coordinación? Porque estos soldados también están transitando por un mismo territorio, ¿no? Porque puede suceder que este mismo soldado se haya escapado de Ecuador y otro abogado de la fundación pueda interponer una orden de algún tipo judicial o apertura de investigación. ¿Cómo funciona ahora que ya empezaron a articular algún tipo de coordinación con la fundación? Sí, bueno, nosotros nos hemos puesto en contacto con algunos de los abogados abogados de la región que denunciaron también en sus países, pero fue, digamos, por iniciativa propia. Pero sí, es una buena idea. Yo creo que es importante que haya aquí una unión de esfuerzos para hacer, digamos, estrategias conjuntas, saber cómo ir recogiendo experiencias que ya en algunos casos han avanzado un poco más, para además, digamos, anticiparnos a la posibilidad de que otros sujetos vuelvan, ¿no? Porque parece que hay una predilección por estos países de parte de estas personas, ¿no? Entonces, simplemente creo que es importante sostener estas reuniones. Lo hemos hecho, como te decía, de manera informal, pero sería importante tener una reunión más formal. Y van a estar pendientes de los soldados, de otros soldados, o tenientes, o generales, o gente que haya participado de los crímenes de guerra en Gaza, de cuando pasen por Perú, porque la verdad que es una cantidad bastante enorme. A mí me ha tocado estar por Ecuador y me he cruzado, igual que con Colombia, muchísimos ex soldados israelíes. Sí, yo creo que la fundación está muy activa en eso, ¿no? Muy activa. Por eso te decía, es paradójico y es terrible, ¿no? Que recordar cómo se formaron en su momento estas asociaciones de judíos para ubicar perpetradores nazis en su momento, y que fueron ubicados además muchos de ellos en países de la región, en nuestros países, en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Chile, ¿no? Y ahora, y en su momento, esas personas que ubicaron a estos perpetradores de un holocausto, como lo fue el holocausto judío, son ahora perpetradores de otro holocausto, ¿no? De otro genocidio. Y bueno, creo que la fundación está haciendo lo suyo en esa medida, es decir, está
atenta a la ubicación de estas personas que después de haber participado de este tipo de actos, pues vienen por aquí. Julio, ahora estaba leyendo, acaba de publicarse hace poco, Steve Witkoff, el representante de Estados Unidos para negociar la paz en el territorio ocupado de Palestina, presentó una serie de puntos, unos artículos, pero en ningún artículo de estos pone nada de que los que hayan cometido delitos paguen sus culpas. Es decir, si ahora llega un alto el fuego, queda la cosa así, aquí no pasa nada, no hay culpables, no hubo asesinatos, no volaron edificios con gente dentro, no pasa nada. Bueno, eso está explícitamente vedado por el derecho internacional humanitario y el derecho de la guerra, ¿no es cierto? Hay un derecho de la guerra, aunque esta no sea una guerra convencional, incluso las guerras tienen reglas, ¿no? Y los objetivos civiles están proscritos de ser diezmados, de ser bombardeados, de ser destruidos, ¿no? Y las víctimas civiles están proscritas de ser atacadas en la guerra, y esto está establecido en el derecho internacional, ¿no? Por lo tanto, y además estos crímenes no prescriben, ¿no? Entonces, seguirán siendo materia de persecución, aun cuando algún halcón o cualquiera que quiera opinar libremente, pues lo diga frente a un micrófono, ¿no? Espero que no se olviden los demás países y que no dejen de perseguir, porque yo sé que Estados Unidos, lo doy por hecho, y que Israel no van a juzgar nada. Mientras no salgan de esos territorios, pues no les va a pasar nada. Pero espero que, como hacéis vosotros en Perú, y que hagan en todo el mundo, y que se persigan hasta el infinito, que se tengan que quedar encerrados en su país. Ese es mi deseo. Sí, yo creo que un poco después de esto que sucedió, que ha generado un impacto, incluso en algunos países de Europa, y ha abierto procesos judiciales contra el soldado israelí o soldados israelíes que pertenecen al grupo de francotiradores que asesinaban, ejecutaban sumariamente. En varios videos y varias entrevistas lograron develar esto, y se ha abierto investigaciones judiciales contra ellos. Podemos encontrarnos que por ahí no va a haber justicia si estos soldados se siguen escapando, pero estos delitos, 20, 30 años después, muchos pueden ir presos igual. O sea, nos podemos encontrar como sucedió en Argentina o incluso en algunos otros países, de gente que sus crímenes del pasado los persigan en el presente, ¿no? Como el caso de Pinochet o como el caso de los antiguos genocidas argentinos. Es la esperanza que uno tiene, ¿no? Sí, los nazis que se encontraron en Argentina y en Brasil. Pero claro, es que es que los nazis estaban dentro del imaginario de la película, del relato, eran el mal para todo el mundo. Pues que resulta que aquí es que tenemos un relato que está bloqueado, es un relato que está enfrentado y que lo hacen además adrede. Se inventan crímenes de los contrarios, o sus propios crímenes se lo adjudican a los contrarios, hacen ataques de falsa bandera porque está por demostrar que el 7 de octubre fuera realmente el pueblo palestino quien atacó, o si no fue un grupo de Hamás pagado por Israel, como todos, bueno, tendríamos que entrar en la historia que todos conocemos más o menos, ¿no? Es que claro, lo siento, es que tengo impotencia, ¿no? Que la ONU o que un tribunal internacional no pueda juzgarlos. Y si pueda juzgar a Milosevic, por ejemplo. Ese es el gran problema. El gran problema es la narrativa que han construido, ¿no? La narrativa tiene que ver con un criterio selectivo de quiénes son pasibles de ser consideradas víctimas y quiénes no, ¿no? Y en resumen, quiénes son seres humanos y quiénes son menos seres humanos, ¿no? Totalmente. Bueno, Julio, muchísimas gracias por tu tiempo y esperemos que esta investigación
se abra y que este soldado pueda ser llevado a la justicia por los crímenes que cometió, porque bueno, él mismo documentó los propios crímenes. Pasamos un video en esta entrevista donde se lo ve festejando la explosión de una mezquita, y hay otros más, ¿no? Del cuerpo de ingeniería que pertenece, que se encarga de derrumbar, barrer con todos los edificios y complejos residenciales en Gaza. Así que te agradecemos por tu trabajo y también por tu tiempo en esta entrevista, Julio. Muchísimas gracias. Gracias, Julio, y suerte, No, gracias que será la suerte de la humanidad. Hasta luego. Hasta luego, Julio. Gracias a ustedes. Nos quedamos un ratito más nosotros hablando de Partiendo. Mientras tanto, yo le voy pidiendo que vayan dejando me gusta, sobre todo porque si no le dejan me gusta, nos van a invisibilizar este video. Santiago, esta semana hubo otro caso testigo, aparte de este que tiene que ver, digamos, con el lado más positivo, entre comillas, si se le puede buscar un lado positivo a esto de buscar justicia por lo que está pasando en Gaza, que es el intento de Israel y de Estados Unidos de armar una operación humanitaria, no solamente para barrer a las organizaciones de ayuda humanitaria, la ONU, ACNUR, la UNRWA, la Agencia de Refugiados de Palestina de Naciones Unidas, no solamente para barrer a todas las organizaciones humanitarias, las de Naciones Unidas y también las que no son de Naciones Unidas, sino para utilizar la comida y el alimento y la medicina de los palestinos que tienen bloqueado el acceso a la comida. Hay 500.000 de palestinos en riesgo en hambruna, con el fin de desplazarlos. Un nuevo intento de desplazarlos dentro del marco de negociaciones. A ver, voy a repasar en limpio esta operación porque, a ver, ustedes me escuchan y dicen, bueno, ¿qué está comentando este loco? Bueno, esta última semana se lanzó la Fundación Humanitaria de Gaza, que se iba a encargar de instalar 4 puntos de distribución de alimentos para sustituir el trabajo de la ayuda internacional de Naciones Unidas, que hace varios meses que está pidiendo que le dejen entrar camiones con alimentos, y donde hemos visto imágenes terribles de Gaza. Entonces, hasta que se pacifique por presión de Estados Unidos, entre comillas, o por la presión de la opinión pública internacional, porque la verdad que Estados Unidos está facilitando, igual que los países europeos, que están siendo muy hipócritas, se permite que pasen los camiones de ayuda humanitaria. Esto es lo que hemos estado viendo, pero esta semana recorrió el mundo una foto de los palestinos enrejados, y hay un detalle no menor, que estos 4 puntos donde planea establecerse esta organización, la Fundación Humanitaria de Gaza, están custodiados por 2 organizaciones contratistas militar compuestas por ex agentes de la CIA, por ex agentes de Blackwater, la contratista heredera, Costellis, y nosotros vimos a una cantidad enorme de palestinos enrejados yendo a buscar una caja de comida, y los mismos palestinos incluso levantaron las rejas y desarmaron esta operación humanitaria en 5 minutos. La particularidad es que estos 4 puntos están puestos detrás de lo que es el corredor que divide el norte y el sur, porque ahora a los israelíes se le ocurrió de vuelta desplazar a los palestinos al sur de la Franja de Gaza, después de haber destruido gran parte del territorio. ¿Cuál es la particularidad de esta fundación? No sé si habrás escuchado algo, Santiago, si habrás leído algo de esto. No leí mucho, pero sí sé que es una organización que la ha escogido el ocupante israelí. Es decir, no es una ONG española, francesa, chilena, no. Es una organización que la ha elegido Israel. Por lo tanto, es parte. Después del ataque yo no sé si habéis enterado de que hubo un montón de heridos porque los soldados israelíes dispararon y abrieron fuego contra gente hambrienta que se lanzó a coger unas cajas de alimentos. Porque claro, estaba mal organizado, tenían allí acumulado un montón de gente y bueno, hay que ponerse en la situación de los palestinos, cómo llevan más de un año viviendo, cómo el hambre que pasan, sus hijos muriéndose, y que la solución para que no se lleven unas cajas de alimento sea abrir fuego contra las propias víctimas,
lo dice todo. Después las declaraciones de la ONG, aún encima culpando a los palestinos, sin una declaración de decir, no, es que han abierto fuego, han asesinado a gente. No, la culpa fue de los palestinos por llevarse unas cajas de comida después de lo que le están haciendo. Para mí eso lo dice todo ya, Bruno. Ahí te pasé la foto de lo que fue la intento de entrega de ayuda humanitaria, entre comillas, por parte de esta organización, que donde lo que decía Santiago, o sea, abrió fuego tanto los soldados israelíes como estas dos contratistas de las que les voy a hablar en este momento. A ver, esta organización humanitaria plantea establecer 4 puntos que después se van a convertir en complejos residenciales, entre comillas, y se van a establecer ahí a los palestinos que quieran o deseen ubicarse ahí, entre comillas, deseen, no es la palabra, los que realmente se han llevado por su situación extrema. La particularidad es que en estos lugares se establece se le obliga a la gente a los palestinos que entran en estos lugares o accedan a las cajas a pasar por un sistema de escaneo biométrico para establecer si son militantes de Hamas o no son militantes de Hamas. Entonces, ellos mismos, los que elaboran esta propuesta, que son el Ministerio de Defensa israelí, dice que uno de los temores es que la oposición de la ayuda de las organizaciones humanitarias, de las organizaciones palestinas, que califica esto de campos de concentración biométricos. ¿Qué es lo que son realmente? Imagínense ustedes que a vos te pasan 3 meses, no te dan alimentos, no te dan medicina y te dicen, bueno, acá vamos a dar medicina y alimentos, pero ustedes tienen que pasar por un escaneo biométrico para controlar a la población y si se quieren quedar en este complejo residencial que vamos a armar, en estas estructuras, tienen que hacer todo lo que nosotros digamos. A principio de 2024 se había hablado de poner este mismo plan, se había hablado de armar un plan tipo de ensayo con una empresa que se llamaba Global Delivery, que se llamaba como se conoce como Uber de la guerra, de un empresario israelí cercano a Benjamín Netanyahu, donde los que iban a gobernar estas franjas, no se hablaba de campos de concentración, sino que se hablaban de barrios de Palestina, eran jefes de clanes tribales. Esto se reconvierte a final de 2024 y el Ministerio de Israel, sobre todo los que están a cargo de la ayuda humanitaria, entre comillas, que hay un organismo específico del Ministerio de Defensa israelí a cargo de esto, dicen, che, tenemos que buscar una organización que no esté vinculada con Israel, tenemos que armar una operación para esto. Entonces, le piden a un empresario israelí cercano a Netanyahu que interceda, arman un consejo consultivo y contactan a un tal Philip Riley, que es un agente de la CIA encargado de operaciones especiales, básicamente un paramilitar de la CIA, que este tipo le dice, bueno, lo que tienen que armar ustedes es una fundación compuesta por gente de las organizaciones humanitarias y por antiguos miembros de la burocracia estadounidense y que Estados Unidos se haga cargo de esta organización. Y entonces, a partir de esta gestión, se crea la Fundación Humanitaria de Gaza, que es anunciada incluso por el propio embajador de Estados Unidos en Tel Aviv, Mike Huckabee, un reconocido lobista sionista israelí. Se arma esta fundación en febrero de 2024, creada por un empresario armenio que es presidente de una aerolínea de low cost de Armenia, que no tiene ningún tipo de experiencia en nada de lo que tenga que ver con ayuda humanitaria, y se contacta para establecer como dentro de la junta directiva personajes como Nate Mock, ex CEO de World Central Kitchen, y a David Beasley, ex director del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, en el periodo que fue premiado con un Nobel este organismo. Se arma una propuesta tentativa de 198 páginas y entre los que aparecen en el directorio está
Jake Good, que sería el director ejecutivo de la fundación, un veterano de la Marina de Estados Unidos que dirigió una agencia de ayuda en caso de desastre llamado Team Rubicon. Su socio en esa compañía, David Burke, que también es un ex marín retirado, que fue jefe de misión de respuesta y desastres de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, que ha sido eliminada por la administración Trump, o por lo menos en términos retóricos. Un ex teniente retirado de la Marina estadounidense que se llama Mark Schwartz, es coordinador de seguridad de Estados Unidos para Israel y la Autoridad Nacional Palestina. Raisa Schenberg, que fue vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales, es vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales en Mastercard, pero tiene la particularidad que durante el gobierno de Obama fue directora de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento de Tesoro y directora del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Bueno, esta gente integra la Fundación Humanitaria de Gaza y se anuncia la semana pasada que va a empezar a entregar alimentos en lugar de todas las organizaciones humanitarias, pero obviamente las organizaciones humanitarias dicen, che, esto es un claro caso de violación de derechos humanos porque se está intentando utilizar el alimento para que los palestinos se muevan de un lugar a otro, después de haberse movido infinita cantidad de veces, y como arma de presión militar, como una táctica. Es decir, se está utilizando el alimento y las medicinas por parte de una potencia ocupante que tiene que respetar el cumplimiento de todos los derechos en ese territorio que ocupa, y empieza una campaña muy fuerte a través de los medios de comunicación, porque esta fundación no tiene aparentemente un vínculo claro de quién la lidera, es una organización fantasma. Por el otro lado, Philip Riley, que es el alma mater de esta decisión, se hace cargo del increíble negocio que es custodiar lo que se denominó como burbujas humanitarias, que es lo que les decía, los campos de concentración biométricos. Lo que vimos fue que detrás de todas estas rejas había una cantidad de contratistas militares que se le está pagando algo así como $1.100 por día trabajado, $33.000 a cada uno de estos contratistas militares, muchos de ellos que tuvieron experiencia en Irak, porque Philip Wright arma una empresa que se llama Safe Reach Solution, y junto con otra empresa se encargan de esta custodia, de la custodia de estos lugares. La particularidad es que esta empresa es una empresa fantasma, creada por una firma de gestión patrimonial que se llama Two Ocean Trust, con sede en Wyoming, que es un estado que tiene un régimen de paraíso fiscal. Entonces, una de los grandes interrogantes es quién es el que está detrás de la operación. Detrás de la operación claramente está Israel, ¿no? Porque lo que le decía, un grupo de militares israelíes que aparte están identificados, todos ellos los que participaron en esta operación, son los que arman esta idea, pero van a un ex CIA y le dicen, che, ¿vos qué se te ocurre para sacarle la mano que lleva directamente la mano israelí y que la disfracemos de alguna manera? Uno de los empresarios cercanos a Netanyahu que interviene se llama Shlomi Fogel, que es un billonario amigo de Netanyahu, que fue uno de los grandes lobistas para armar una zona de libre comercio alrededor de Gaza, para los planes de inmobiliarios, entre comillas, para hacer alianza con Qatar y Emiratos Árabes Unidos en esta idea de Donald Trump, por ejemplo, de armar un polo inmobiliario y un polo portuario en la Franja de Gaza, y es uno de los principales, quizás, financistas de estos planes de intento de expulsar a miles y miles de palestinos. Esto pasó esta semana, fue extremadamente grave y marca un precedente terrible porque básicamente cualquier país a partir de ahora podría armar una operación en un país que ocupa de ayuda humanitaria donde inserte meme de Spider-Man. De alguna manera eso intenta alejar la arma humeante de las responsabilidades que se tiene de ser cargo de ese Estado de cumplir con el suministro de alimentos en un territorio que ocupa. Bueno,
Santiago, ¿qué opinás de todo esto que acabo de contar en resumidas cuentas para el que no se ha puesto al día en esta última semana de el genocidio en Palestina? Bueno, pues mira, no te voy a opinar, simplemente te voy a hacer una demostración. Lo acaban de publicar ahora. Mediterranean Man es un canal de un chico egipcio, amiguete, un tío, un nivel impresionante, tiene unos contactos, es más, envían comida a Gaza escondidas, recaudan dinero, fondos y son capaces de hacerla llegar a Gaza a través del Sinaí, de la frontera egipcia. O sea, no es cualquiera, ¿no? Pues un camionero de los que llevan estos alimentos a esta empresa de alimentación, a esta ONG, digo ya empresa porque es que en realidad es una empresa de asesinar, ¿no? Ya vemos que lo que cobran los asesinos no son baratos, 1.000 euros diarios, ¿no? Pues esto es lo que han hecho con el último cargamento. حسبنا الله ونعم الوكيل تبرع A ver, Espera que no. من escucho el audio, تركيا pero no escucho el. A ver, للشعب Ahí. للشعب a ver. حسبنا الله ونعم الوكيل. Pues que los tipos cogieron y tiraron un vertedero de basura. La noticia dice así: un camionero palestino en la región de Negev filmó un vídeo que muestra al gobierno israelí arrojando sacos de harina enviados desde Turquía a Gaza a un vertedero de basura. موقع Ahí tienen la ayuda humanitaria que tiene que repartir esta empresa, طحين esta من ONG. الشعب التركي للشعب الفلسطيني. Bueno, es lo que nos hemos encontrado a lo largo de este conflicto, que te acordás الوزن vos 25 كيلو. cuando se حسبنا tiraba la ayuda humanitaria a través de aviones, cuando Estados Unidos quiso construir un muelle y se le cayó el muelle después que hubiese una operación de rescate israelí utilizando el muelle. Después el plan este del que hablábamos de armar burbujas humanitarias, entre comillas, campo de concentración biométrico, que terminó mutando a esto. Se armó tal escándalo, Santiago, que hasta el director ejecutivo de esta fundación renunció. Supuestamente la apertura de esta filial en Suiza, de esta fundación, también fue anulada. Y había una gran estampida de todo lo que eran los personajes humanitarios que participaban en esta fundación para no quedar pegados con esta iniciativa, que claramente es una iniciativa israelí para forzar una limpieza étnica tremenda y que es un capítulo más del horror del que hemos estado hablando acá todos estos meses. Santiago, pedirle a toda la gente que debe me gusta este video, por favor, que nos apoyen. Que se suscriban al canal, de Telegram también de Santiago Martínez, Eureka News, que se suscriban también a mi newsletter brunogarcini.com, donde está toda esta información que les conté. De hecho, escribí un artículo hablando de los empresarios más desarrollados, todos los personajes que tienen que ver con esto. Y bueno, Santiago, con este programa, quizás distinto a los que hemos hecho en el último tiempo, porque la verdad que con temas jurídicos no nos metemos tanto, nos vamos despidiendo. ¿No? Pues sí, me gustaría despedirme, perdona Bruno, sí, con una preciosa foto, una foto encantadora de un líder, una presidenta, un primer ministro europeo. Es, la verdad, una foto preciosa. Ahí la tenemos. A Giorgia Meloni. La señorita Meloni, qué sonrisa, qué abrazos, qué manos le da al genocida. Pero claro, es que le va a comprar 3.000 millones de euros a una empresa tecnológica militar israelí, aviones de vigilancia, satélites espía, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos que los israelíes son muy buenos matando, asesinando, ¿no? Y bueno, pues Meloni no quiere perder la oportunidad de darle dinero a Israel para mantener ese ente ocupante y además mejorar, claro, la forma de espiar y vigilar a los demás. Que dicho sea de paso, es algo que hemos visto de todos los líderes de ultraderecha, entre comillas, en Europa, pero de gran parte de los países. Como que lo vemos indignado, entre comillas, pero después, caso Pedro Sánchez, no, habría que pedir un embargo de armas, se queja por Eurovisión, pero después cuando tiene que hablar con Ursula von der Leyen,
la comisionada europea habla solamente de la ayuda humanitaria. Correcto. Y sigue haciendo negocios con Israel. Porque aquí lo que hay que empezar es ser claro, y es bloqueo total. Si un país no, porque es que no puedo decir que es un país, porque para mí no es un país, es un ente ocupante, que está ocupando el territorio de otro país, que solo tiene 10 millones de habitantes, que bueno, de esos 10 millones, cada vez que los yemeníes tiran un misil, salen del país 1,5 millones corriendo, porque como tienen pasaportes de otros países del mundo, son gente que va allí a disfrutar, y si no se disfruta matando o apropiándome de lo de los demás, me voy. Cuando se vuelva a calmar, vuelvo. Ese es el tipo de gente que vive en Israel, ¿no? Y que financia ese gobierno y lo apoya. Sí, sí, sí. Y que la gran mayoría de los israelíes apoyan lo que está sucediendo. Sí, acá... sí. Yo, mira, Bruno, yo siempre digo una cosa. Yo, si soy una persona de bien, sea judío, musulmán, cristiano, ortodoxo, lo que sea, o ateo, cuando yo me voy a vivir a un sitio donde sé que están en guerra, que es una guerra continua, es un sitio, como quien diría, para entendernos un poco, el lejano oeste de aquella época, donde estabas en pelea con los pobres indios, ¿no? Pues viene siendo algo parecido, es a lo que nos trasladan. Los palestinos, en este caso, serían los exterminados indios americanos, ¿no? Y ellos llegan allí pues con una superioridad moral que no sé dónde la sacan, porque no la tienen ni la han tenido nunca, y pues ocupan, asesinan y no sé, es que no puedo entender cómo países como Estados Unidos pueden apoyar eso, cómo esos lobbies tienen tanto poder, se les deja adquirir ese poder, cómo dominan. Tú solo tienes que ver Estados Unidos y tú ves los porcentajes de población y los porcentajes de funcionarios o de senadores, de congresistas por cada tipo de población y ves que los judíos es una de las poblaciones más pequeñas de Estados Unidos, sin embargo son los que más políticos senadores tienen, gente en el poder que domina. Va a ser difícil cambiar esto, pero es cosa de todos y como hacía Julio y su bufete y como hacemos nosotros aquí denunciando, es la única manera que tenemos, pero tenemos que hacerlo. Sí, y ustedes tienen que apoyar también todo lo que hacemos en términos comunicacionales por informar sobre este tipo de cosas, suscribiéndose al canal, dándome me gusta y bueno, compartiendo todo este video, por ejemplo, para que le llegue a más personas, porque realmente este tipo de videos como el que hicimos hoy, donde se cuentan quizás en un momento tan alienante, entre comillas, tan vacío de lo que se puede hacer, podemos contar que hay alguien o hay un grupo que están intentando llevar a la justicia a un grupo de soldados israelíes culpables de esto, que no lo están dejando en paz, que lo están persiguiendo judicialmente allá donde estén. Y la mejor manera de que esto se apoye es replicando esta experiencia para que cada vez más gente lo conozca, que le llegue algún tipo de abogado de otro país que le interese, que se contacte con esta fundación y que podamos lograr por lo menos algo de justicia y sobre todo los palestinos, apoyar a los palestinos que tengan algo de justicia por lo que está sucediendo en su territorio y con su pueblo, ¿no? Esta semana vimos la imagen del embajador palestino en la ONU llorando. Hasta la traductora lloró en su discurso en el Consejo de Seguridad de la ONU. Bueno, Santiago, sin más me despido y bueno, hasta la próxima. Ahora en un rato está el programa de Adrián Zelaya y bueno, y Santiago el domingo a las 11 de la noche de Europa y media tarde de Latinoamérica con ustedes también. Así que bueno, con eso nos despedimos, Santiago. Hasta la próxima. Chau, chau. Hasta la próxima, Bruno. Hasta luego a todos.